Bendiciones a todos, sean bienvenidos en esta ocasión, siguiendo nuestra temática sobre las lecciones de Josué acerca de la fe. En esta ocasión vamos a comentar la lección número 11, que lleva por título Dios es fiel. Así que vamos a entrar en materia donde vamos a analizar la fidelidad de Dios en relación a la promesa que Dios pactó con los fundadores del pueblo de Israel, es decir, los patriarcas, cómo se cumplió en relación a la tierra y de qué forma esta fidelidad también se muestra en el Mesías, es decir, en Jesús. Y por lo tanto, en este caso, el verdadero Josué, que ya fue la lección antepasada, ¿no? Que ya analizamos. Y por ende, entonces vamos a comenzar este comentario. Según eh, el libro de Nehemías, vamos a empezar por allí. En el capítulo 8, verso 9 o pasuk número 9, el escritor, el agiógrafo Nehemías señala un hecho interesante donde conecta el pacto eterno con la posesión de la tierra de Canaán. Miren la conexión que hace en este caso Nehemías. Eso es lo primero que vamos en estos momentos a analizar. Dice allí, tú eres el Eterno, el Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y pusístele el nombre Abraham. Y continúa, y hallaste fiel su corazón delante de ti. La palabra fiel eh, aparece como la expresión Neemán. Y Neemán es un participio en conjugado como un nifal, que quiere decir fidelizado. O sea, hallaste fidelizado o afianzado su corazón delante de ti. ¿Ok? E hiciste, en el hebreo no aparece el verbo hacer, sino el verbo cortar. Y cortaste con él brit, un pacto, una alianza. ¿Ok? Para darle la tierra del cananeo. Eso es lo que interpreta Nehemías. Nehemías interpreta que este pacto que aparece justamente en Génesis 15 y que se confirma posteriormente en el capítulo 17 y también en el capítulo 22, ¿ok? Dice que este pacto, esta alianza, consiste en darle la tierra, noten, del cananeo, del geteo, del amorreo, del fereceo y del jebuseo y del gergeseo, dice, para darla a su simiente, a su simiente. Ahora, aquí la simiente de Abraham tiene dos implicaciones. Uno, según el Evangelio en Gálatas, capítulo 3, verso 16, se refiere al Mesías, pero también en segundo plano se refiere a la descendencia de Abraham, pero especialmente a la descendencia de la fe. Como dice la Escritura, los que son de fe son contados como hijos de Abraham, según el propio apóstol Pablo en el capítulo 3 de su epístola a los Gálatas. Así que aquí su simiente se refiere a los de la fe.
O como también dice Gálatas 3:29, si ustedes son del Mesías, ciertamente semilla de Abraham son y herederos conforme a la. Pero hay un hecho interesante que aquí el autor está marcando cuando dice, ya para los tiempos de Nehemías, dice, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Uno esperaría que dijese, y cumpliste tu palabra, quiere decir que Dios, si ha cumplido la promesa, uno esperaría que utilizara el concepto de fidelidad. Más bien la palabra que corresponde a esto porque eres verdadero o porque eres fiel, pero no emplea ni la palabra emet, que es verdad, ni la palabra emuna, que es fidelidad, o neemán, sino que emplea la palabra, el participio pasivo de justicia, de sedek, que es sadik, porque eres justo. Por ende, por ende, según Nehemías nos está dando un concepto de justicia, ¿ok? Como sinónimo de fidelidad. Justicia y fidelidad son dos caras de la misma moneda, es decir, son sinónimos, por así decirlo. Entonces, esto es lo que justamente en el libro de Josué viene a entrar en detalles, no solo que aquí Nehemías está haciendo un resumen, pero esto es muy similar a las palabras que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 23, en los últimos dos eh, versículos, 43 al 45, si no más recuerdo, o 41 al 43. Bueno, no recuerdo ahorita los versículos exactos, pero sé que son los versículos finales del capítulo 23 del libro de Josué, donde dice claramente que el Eterno no dejó caer ninguna de las palabras que él prometió, sino que toda la buena palabra del Eterno dice se cumplió, se llevó a efecto, ¿okay? En cuanto a la posesión de la tierra que Dios había prometido a los patriarcas. Ahora, Nehemías te da una perspectiva, una síntesis, pero la síntesis dice, y cumpliste tu palabra. O sea, la palabra del Eterno es la que aquí se cumple, porque eres justo. Entonces Dios es justo porque cumple su palabra, es decir, el Eterno es fiel, fiel a su palabra. Por tanto, Dios es justo y hace justicia porque Él cumple lo prometido, cumple su palabra, cumple las palabras del pacto. Y ese es el concepto bíblico hebreo de lo que es justicia. ¿Okay? Esta idea que plantea Nehemías también la podemos confirmar en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versos 6 al 8, donde relata lo siguiente. Está hablando el profeta, el Naví Shmuel, el profeta Samuel, que dice de la siguiente manera. Entonces Samuel dijo al pueblo, el Eterno es quien hizo a Moisés y a Aarón, ¿okay? Y que sacó a sus padres de la tierra de Egipto. Ahora, ¿cómo va a llamar el profeta Samuel esta acción del Eterno, este accionar, este hecho salvífico en librar, en este caso, a los hijos de Israel del yugo opresor de Egipto? ¿Cómo va a llamar esto? Note. Siguiente pasaje. Ahora pues, aguarden
y yo os haré cargo delante del Eterno, noten, de todas las justicias del Señor. En el hebreo, esta expresión dice, kol sitkot, es un plural, el plural, digamos, de género femenino, ¿ok? Que a la vez es esto se llama un cognado, ¿no? Eh, eh, Kol Sitkot Adonai, es decir, las justicias del Señor que ha hecho con ustedes y con sus padres. Es decir, ¿a qué está llamando aquí justicias? Bueno, las justicias de las cuales el profeta habla tiene que ver con la redención de Egipto. Y esta idea se vuelve a repetir, note que esta idea está como un tipo sándwich, porque en el verso anterior habla de la salida de los padres de la tierra de Egipto. Y posteriormente en el versículo siguiente, que es el número 8, dice, después que Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron al Eterno, el Eterno envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron de Egipto y los hicieron habitar en este, es decir, en la tierra prometida. Algo similar de lo que viene hablando el profeta Nehemías y lo que también habla Josué en el capítulo 23 en los últimos dos versículos. Pero desde la perspectiva del profeta Samuel, este acto de sacar a Israel de Egipto y de introducirlos en la tierra, estos hechos y el acto de enviar al profeta Moisés y Aarón como mensajeros de la redención, en este caso de Israel, estas acciones es interpretada por el profeta Samuel como Sitkot Adonai, las justicias. Es un plural femenino, ¿ok? Las justicias del Eterno. Hay algunas versiones que traducen las victorias, ¿ok? Las victorias del Eterno que ha hecho con ustedes y con sus padres. Entonces noten que aquí la idea de justicia también está asociada a la idea de redención o de salvación. ¿Ok? Justicia es sinónimo de redención, salvación, y justicia es sinónimo también de fidelidad. Noten estos conceptos. Está bien. Como, como se está estudiando este aspecto en esta lección, el aspecto de la fidelidad de Dios, por el hecho de que cuando el Señor, pues, por sus intervenciones, logra introducir a Israel en Canaán, derrotando a todos sus adversarios, ese hecho es un cumplimiento de una promesa, pero ese cumplimiento de la promesa se le llama justicia, de acuerdo a Nehemías y de acuerdo al profeta Samuel. A eso es lo que se llama justicia. Esta justicia que anuncia la Torah, ¿ok? Que anuncia la Torah y que anuncia los profetas, como aquí estamos viendo, Nehemías y también en el profeta Samuel, se ha manifestado aparte de la ley una justicia anunciada por la Torah y los profetas, tomando las palabras del apóstol Pablo, la justicia de Dios mediante la fe o la fidelidad de Jesús Mesías. ¿Okay? Es decir, lo que llamamos el Evangelio. El apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, verso 17, todo el Evangelio, según el verso 16, el verso anterior viene hablando, porque no me defrauda el Evangelio, o sea, la besorá. El Evangelio en hebreo es besorá.
porque no me defrauda la emisora del Evangelio, ¿no? La buena noticia. Porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Porque en él, es decir, en el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Porque en él, es decir, en la emisora o en el Evangelio, la justicia de Dios se revela. Quiere decir que el Evangelio es la revelación de la justicia de Dios. Dicho sea de paso, esta justicia está ya anunciada en la Torá y en los profetas. ¿Ok? En la Torá, ¿dónde? En el pacto eterno, en el pacto que el Eterno hizo con, o cortó, mejor dicho, el pacto eterno que cortó con Abraham de darle la tierra del cananeo, del geteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerjeseo, para darla a su semilla. Y dice aquí Nehemías que el Eterno ha cumplido esa palabra, esa promesa, porque es justo. Ahí está la justicia de Dios manifestada. Cuando Dios dice que Israel herede o reciba en herencia la tierra derrotando a sus enemigos, ¿ok? En este caso, es una manifestación de la justicia de Dios, ¿ok? Porque aquí se muestra la justicia como sinónimo de fidelidad, ¿ok? Y también la redención en Egipto, aquí el profeta Samuel llama esos actos, esos hechos de salvación, los llama justicias, ¿ok? Como un plural femenino. Kol Sitkot Adonai, todas las justicias del Señor, ¿ok? Dice el apóstol entonces, el apóstol Pablo, porque en él la justicia de Dios se revela de fe en fe. Esta expresión de fe en fe es un concepto judío que quiere decir lo que se transmite de maestro a discípulo por generación. Es decir, en cada generación la fe pasa de un maestro a otro discípulo, de una comunidad a otra comunidad, de una generación a otra generación. Eso es lo que quiere decir de fe en fe. Entonces, el Evangelio es revelación, es una revelación, ¿ok? De la justicia de Dios, el cual esta revelación se transmite de fe en fe, es decir, de maestro a discípulo, de generación, de una generación a otra, de una comunidad a otra, ¿ok? Y luego dice, ¿cómo está escrito? Y va a citar al profeta Habacuc capítulo 2 verso 4 cuando dice, mas el justo vivirá por la fe. Vamos a revisar, y discúlpenme aquí un detalle que no me tomé, se me pasó, fue un olvido de mi parte, revisar el Targum. Se me pasó. Bueno, ya ahí ustedes pueden hacer la tarea. Ya yo les he explicado cómo pueden ustedes acceder al Targum, pero solamente tuve en cuenta en estos momentos el texto masorético, que es el texto hebreo, y la versión griega de la Septuaginta, donde aquí hay lo que los exégetas llaman, hay una, eh, que se utiliza, una variante textual. Eso es lo que, una variante. Es decir, los conceptos son diferentes. Una variante textual. ¿Ok? ¿En qué consiste la variante? Bueno, según el texto hebreo, dice la expresión final, bueno, dice que el alma que se hincha, que se inflama.
en el sentido de el alma que se enorgullece no es recta, dice el texto masorético. Empero, besadik, en la expresión besadik está baf, que es una preposición, funciona, bueno, es un prefijo, mejor dicho, funciona allí como una conjunción adversativa, ¿no? Una conjunción adversativa y que literalmente significa pero el justo, ¿okay? Una partícula adversativa, pero el justo por su fidelidad vivirá. Según Habacuc, según el texto masorético, en Habacuc 2:4, aquí la emuná es del justo. ¿Por qué? Porque al final tiene un sufijo singular masculino de tercera persona. Literalmente significa su, es decir, la fidelidad del justo. El texto masorético resalta es la fe del justo o la fidelidad del justo. Es decir, por el mérito de la fe, el justo vive. El justo vive, esto de abajo, está hablando de las invasiones de los pueblos caldeos, esa es la ira de Dios. La ira de Dios se manifiesta a través de la invasión de los caldeos en el contexto, ¿sí? Que viene pues precisamente a castigar toda la idolatría de aquella generación, toda infidelidad e injusticia de Israel en aquel contexto, ¿no? Entonces el justo se salva o vive, ¿ok? O sobrevive a la catástrofe en base a su fidelidad. ¿Por qué aquí la fidelidad se refiere a la fidelidad del justo? Por el sufijo, ¿ok? El sufijo to, ¿ok? B, emuna es fe o fidelidad, ¿ok? To, este to es un sufijo eh, que tiene la función aquí de ser un sustantivo, eh, en este caso posesivo, ¿no? Habla de una posesión. Y luego vivirá, ¿ok? Entonces, pero lo que me indica aquí el texto masorético tiene una variante con la Septuaginta, quienes algunos exegetas afirman que el texto de la Septuaginta, que es un texto griego, es el texto o el documento más antiguo que tenemos del Antiguo Testamento. Sí, sí. Sí, ¿ok? Según la versión de la Septuaginta, dice de la siguiente manera: o dedicaios, tiene la misma función aquí en el texto masorético. Empero el justo, ¿ok? Episteos mu testetai. Esto literalmente significa ek, que es ek, ¿ok? En griego, ek. Vamos a hacer aquí un análisis sencillo, un análisis gramatical, pero sencillo, sin entrar en tanta eh, profundidad. Esto es una preposición que indica origen o fuente, donde viene la palabra exégesis, ¿ok? Viene de ex, ¿ok? Extraer, viene de ex, ¿ok? Entonces, esto denota origen, fuente. Empero el justo de fe, pisteos, pisteos, es un sustantivo femenino, singular genitivo, que significa de, ¿ok? Entonces, es decir, de
o sea, de la fidelidad de, eso es lo que es pisteos, mu, mu. Esto no está en el texto masorético. En el texto masorético dice su, y aquí el sufijo su cambia por este pronombre personal genitivo, primera persona del singular, que es mi. Es decir, empero el justo de la fidelidad mía o de la fe mía vivirá. Entonces, ¿en qué quedamos? Es una variante textual, esto es un fenómeno que está en los textos bíblicos. Y déjeme decirle que no revisé el Targum, no sé cómo dirá el Targum, no he revisado honestamente. Y recuerden que el Targum son varias versiones, así que no me tomé el trabajo, discúlpenme porque es que en realidad mi tiempo es limitado. Yo disfruto estudiar, investigar, pero mi tiempo es limitado y bueno, antes de exponer esto yo tengo que hacer las investigaciones, hacer el análisis gramatical de estos textos, esto me lleva tiempo, aparte de ser esto, o sea, esto, presentarlo me lleva poco, quizás menos de una hora, pero preparar esto me lleva días, ¿ok? Y días debido a mis otras ocupaciones, ¿no? Es básicamente por eso. Pero de antemano digo que yo necesito profundizar en investigar estos textos. Pero se me pasó haber investigado el Talmud, ¿ok? Pero esto, por lo menos entre el texto masorético y la Septuaginta, aquí hay una variante. No, no he visto, no he revisado a cuál de estas dos versiones el Targum, aunque lo podemos revisar, eh, pero bueno, va a ser un poco más engorroso. Tiempo interrumpir aquí con pantalla. Bueno, hacer la tarea, ya yo les mostré que acceder, pero aquí tenemos dos variantes. El texto masorético te dice que el justo vive por su fidelidad, pero la Septuaginta te dice que el justo vive de mi fidelidad, o vivirá de mi fidelidad, o de la fidelidad mía, es decir, la de Dios. Es el apóstol Pablo, cuando cita en Romanos 1:17 a Habacuc 2:4, ¿cuál de las dos variantes está utilizando? Es decir, eso se está fundamentando en la Septuaginta y en el texto masorético. ¿Por qué? Porque el texto resalta de la siguiente manera, porque en él, es decir, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela. Si en el Evangelio la justicia de Dios se revela de fe en fe, es decir, de fidelidad en fidelidad, o sea que esta justicia de Dios se va transmitiendo de generación en generación. Dice, ¿cómo está escrito? Ahora, ¿cuál es el texto que va a poner en evidencia esta justicia de Dios? Justamente Habacuc 2:4. Quiere decir que Habacuc 2:4 lo que está es revelando no la justicia del justo, sino la justicia de Dios. Ahí lo tienen. ¿Ok? Sino la justicia. Entonces, pero el texto dice más, el justo vivirá por la fe, pero si ustedes analizan el griego te utiliza esta partícula, ek, ¿ok? Ek. No te está utilizando el sufijo posesivo, sino, aunque no está la partícula o el pronombre personal genitivo mi, ¿ok? Sino, aunque no está, y en el griego, por lo menos en la versión griega, no sé, en los diversos manuscritos griegos de la epístola a los romanos, si la contiene, habría que hacer ese trabajo también, verificar las variantes textuales en otros manuscritos griegos. Esto es profundo, esto no es, estudiar la Biblia no es así
soplar y hacer botella. Esto es análisis, esto es una ciencia. Quiere estudiar la Biblia con rigor, con seriedad, esto es una ciencia. Y fíjense que yo no he hecho el trabajo de revisar todos los manuscritos griegos que contiene la epístola a los romanos, porque debe haber variantes. Ahora, no he hecho ese trabajo, si la hay, pero por lo menos esta versión del manuscrito, que es el texto recibido, el texto receptus, traduce está redactado como el justo vivirá por la fe. Pero en el griego, por la fe, utiliza la misma, aunque no utiliza el pronombre personal mi, pero sí utiliza eh, la, la preposición que indica origen y fuente. Tanto por lógica, corresponde lo que el apóstol Pablo plantea como interpretación, que en el Evangelio la justicia de Dios se revela cuando dice, mas el justo vivirá por la fe. Aquí por la fe no está hablando de la fe del justo, sino la justicia de Dios equivale a la fidelidad. De un botón, vamos al mismo contexto de Romanos, sin salirnos de Romanos y no invocando a otro antiógrafo o autor bíblico, sino al mismo apóstol Pablo en el mismo discurso eh, del apóstol en su epístola a los romanos. ¿Okay? No nos vamos a salir del contexto. En el mismo contexto del discurso, en esa argumentación que viene el apóstol Pablo con un monólogo, viene en este caso trabajando la idea, el argumento, dice lo siguiente: ¿qué pues tiene más el judío? ¿Qué ventaja tiene la circuncisión? ¿Ok? Mucho, en todas maneras. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo que el ser judío tiene una ventaja sobre el gentil. ¿Ok? Tiene una ventaja, claro que sí. Y dice, y las ventajas son muchas, dice el apóstol. Las ventajas del judío sobre el gentil son muchas. De aquí, lo primero, ciertamente que la palabra de Dios, es decir, los oráculos sagrados de Dios, sí, eso es lo primero. Esta pregunta es que si alguno de ellos han sido incrédulos, la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios. Tengo una cosa. La palabra griega que aquí se traduce como incredulidad es la palabra griega apistis. Ejemplo, en esta primera expresión, noten aquí cuando dice han sido incrédulos, la palabra epistesan. Pero esta palabra, esta conjugación verbal en griego, tiene como raíz esta palabra, la incredulidad, que es pistia. Esta alfa, este prefijo alfa, es un prefijo privativo que le da, que priva digamos, al incrédulo de esta cualidad que es pistis, que es fidelidad. Por lo tanto, la traducción más exacta sería más bien, pues que si alguno de ellos han sido infieles, la infidelidad de ellos habrá hecho vana, dice acá, la pistin thuceu, es decir, la fidelidad de Dios. Aquí traducen la verdad, entiéndase verdad en el sentido de fidelidad. Quiere decir que
Este versículo hace añicos la idea de que Dios ha desechado al pueblo judío por otro pueblo. Porque aquí la pregunta retórica del apóstol es, por el hecho de que algunos judíos, a pesar de la ventaja, el privilegio que ellos tienen, el judío tiene el privilegio de que a ellos se les confió la palabra, los oráculos sagrados de Dios, significa entonces que por la infidelidad de algunos de ellos, ha, ha anulado o ha dejado abolida la fidelidad de Dios. O queda abolida la fidelidad de Dios hacia el pueblo judío. O continúa el texto, ya ustedes saben. Entonces el texto continúa. Eh, en el verso 4, donde se habla de la fidelidad de Dios, lo intercambia por la justicia de Dios. ¿Ok? Entonces, en conclusión, pues, en un momento está Pablo aquí diciendo que el pueblo judío ha sido desechado, porque si Dios desechara al pueblo judío, entonces la infidelidad de algunos de ellos, entonces hace nula la fidelidad de Dios, que es justamente lo que el apóstol Pablo contrariamente intenta demostrar. El apóstol Pablo intenta demostrar con esta pregunta retórica es que la infidelidad de algunos de los judíos, eso no anula la fidelidad de Dios para con ellos. Eso es lo que está diciendo. ¿Es? Entonces, eso es lo que precisamente el Evangelio revela. Ahora, este tema de la fidelidad de Dios en relación al pueblo judío lo va a desarrollar en los capítulos 9, 10 y 11. ¿Okay? Va a tratar este tema de la salvación del pueblo judío y de su elección. Ahora, esta elección y este llamado es un tema bastante interesante, pero no es ahora lo que vamos a tratar. Lo que intento demostrar con este argumento, que justicia y fidelidad es sinónimo. ¿Okay? Justicia y fidelidad es sinónimo. Por tanto, hablar de la fidelidad de Dios es hablar del Evangelio, porque el Evangelio justamente es eso, la revelación de la justicia de Dios, ya que el justo vive a base de la fidelidad divina. La no está resaltando la fe del justo, sino la fe con fidelidad de Dios que se revela en Jesús Mesías, como Romanos 3, verso 22 lo confirma. La justicia de Dios mediante la fidelidad de Jesucristo, o de Jesús Mesías. ¿Okay? Ahora, esta idea debe repetirse en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, verso 11 al 13, cuando dice: es palabra fiel. Esta expresión que aparece en las epístolas pastorales, esta es palabra fiel, quiere decir que esto es una certeza demostrada. No es una certeza subjetiva, como, es decir, esta declaración no procede del punto de vista del autor, no, sino que ya esto es una palabra firme, es decir, una confianza firme, porque ya es un hecho constatado para toda la comunidad. Es decir, que toda la comunidad
participa de esta firmeza de la cual ya ha sido constatada y demostrada objetivamente. En pocas palabras, esto es un dogma de fe, vamos a decirlo. Sí, esto es un dogma de fe. Es palabra fiel. Esto es un dogma de fe. ¿Y cuál es el dogma de fe de la iglesia primitiva? Y el dogma de fe no es la Trinidad, el dogma de fe aquí no es eh, cuál es la denominación verdadera, no, ese no es el tema de fe. El tema de fe objetivo es que si somos muertos, ¿bien? ¿Quién viviremos con él? La resurrección. Esto sí es un tema de un dogma de fe, de la resurrección. De los que mueren en él, viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si negaremos, él también nos negará. Pero si negaremos, él también nos negará. ¿Ok? Pero, ¿cómo es esto? Porque en el círculo siguiente dice lo siguiente: si fuéramos infieles, él permanece fiel. No se puede negar así. Esto de que si negáremos como Pedro lo hizo, el maestro ciertamente, porque aquí dice, si negáremos, él también nos negará. Pero Pedro negó al maestro. Pedro negó al maestro, pero el maestro permaneció fiel cuando le extiende el llamado a Pedro. Cierta vez. Firma su llamado como un pastor. Sienta mis corderos. Pedro fue infiel en la prueba. El maestro permaneció fiel porque él no se puede negar a sí mismo. Ahora, ¿qué se refiere entonces con esto de que si negáremos, él también nos negará? Si leemos, voy a compartir, vamos a analizar el contexto de lo que el... Ok, fíjense que estoy aquí en la segunda epístola de Timoteo 2. El texto que estamos tratando es este, verso 11. Es palabra fiel que si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, ese fiel no se puede negar a sí mismo. Pero el contexto está hablando. ¿En qué sentido negar al Señor? Y negar al Señor es en este contexto. Verso 1. Pues tú, hijo mío, esto es palabra de Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, en Jesús Mesías. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, que has oído de mí, esto, lo que has oído de mí es la recepción del evangelio, de la enseñanza, ¿no? Ahora, era responsabilidad de Timoteo de transmitir lo recibido, es decir, lo oído, transmitirlo a hombres fieles. Esto encarga a los hombres fieles.
que serán idóneos para enseñar también a otros. Aquí hay un discipulado. Esto es discipulado. Pablo le enseña a Timoteo, recibe de Pablo la enseñanza, pero Timoteo debía encargar lo que recibió de Pablo y que Pablo lo recibió por revelación de Jesús de Mesías, porque Pablo dice que el evangelio que yo predico no lo aprendí según hombre ni por hombres, sino por revelación de Jesús Mesías. Entonces, la cadena de la revelación es Dios, Jesús, de Jesús pasa al apóstol Pablo y de Pablo a Timoteo y de Timoteo a hombres fieles, es decir, a sus sucesores, a ser obispo de la comunidad, pastores de la comunidad, ancianos de la comunidad. Y hombre fiel se refiere a los ancianos, porque un anciano tiene que ser un hombre idóneo para enseñar también a otros, es decir, para continuar el proceso o el trabajo del discipulado. Y quiero explicar que discipular en el contexto judeo-cristiano del siglo primero no es convertir o bautizar gente. Discipular es formar a hombres fieles para ser maestros, para serlos idóneos, como dice aquí, que enseñen también a otros. En pocas palabras, preparar o formar hombres, ser discipulado no es otra cosa que una escuela para predicadores. Aquí hay una formación en la piedad práctica, pero también hay una formación doctrinal. Todo no es dar estudios bíblicos para que la gente se convierta al Señor, no. Sí, es parte, no digo que no, es parte del proceso, pero no culmina el discipulado con el bautismo, todo lo contrario, apenas es el inicio. El bautismo apenas es el inicio, ¿ok? Del discipulado. El discipulado no tiene fecha de caducidad, pero el discipulado apunta a la madurez del creyente, donde éste puede enseñar a hombres fieles que sean también idóneos para enseñar también a otros. Continúa. Tú pues sufre trabajo como fiel soldado de Jesucristo. Fiel soldado de Jesús Mesías. Bien, es el léxico de griego, pero sí. Em, tú pues sufre trabajo como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita te embaraza en los negocios de la vida. ¿Sí? Negocios de la vida. La palabra vida es la palabra bio en griego, de donde viene la palabra biología. ¿Sí? Los negocios, o sea, se entreteje, sí, en los asuntos de la vida, es decir, en los asuntos de la biología, de la supervivencia, vamos a decirlo así, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Quiere decir, de la negación de la cual está hablando el apóstol Pablo es
que una vez que tú seas un militante de la fe de Jesús Mesías, no te puedes enredar en asuntos que comprometan esa vocación o ese llamado. En el verso 9 lo dice. Dice el apóstol, en el que sufro trabajo. ¿Okay? Acuérdate de que Jesús Mesías, el cual fue de la semilla de David, suscitó de los muertos conforme a mi evangelio, en el que sufro trabajo. ¿Qué tipo de trabajo está hablando? Hasta las prisiones a modo de malhechor. Y el trabajo que sufre, está hablando de la persecución. ¿Sí? Hasta las prisiones a modo de malhechor. Este es el trabajo del apóstol. Aquí sufre trabajo como fiel soldado de Jesucristo. Es decir, un soldado tiene una misión. ¿Sí? Y en esa misión implica riesgos, implica algunos riesgos, ¿sí? Sufrir penalidad. Y la penalidad de la que habla acá es incluso prisiones. La palabra de Dios, aquí la palabra de Dios se refiere específicamente al Evangelio. Algo que en el Evangelio la justicia de Dios o la fidelidad de Dios, eh, justicia y fidelidad es sinónimo. Pero la palabra de Dios no está presa, es decir, el Evangelio no está preso. Por tanto, todos los sufren por Dios, escogidos para que ellos también consigan la salud, la en griego, soterias significa salud como salvación. Ambas traducciones es lo mismo, salvación. ¿Sí? Ellos también consigan la salud o la salvación que es en Jesús Mesías con gloria eterna. Entonces, negarse o negar, como dice acá, si negaremos, Él también nos negará. Es decir, si nos negamos a padecer por Él, Él también nos negará. Pero, Pedro hubo un momento que le negó. ¿Ok? Le negó. Pero a pesar de esa infidelidad, se fiel y le extendió otra oportunidad. Pedro también se volvió a equivocar cuando negó la verdad del Evangelio por complacer o congraciarse con los judaizantes al no comer con los gentiles, que tuvo que ser reprendido por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pedro tuvo otra falla, ¿ok? Pero según la historia eclesiástica temprana, se nos dice que finalmente Pedro, yo, como fiel soldado de Jesús, cuando sufrió el martirio, solicitando que no era digno de ser crucificado en la misma posición en la que fue crucificado fue su maestro, sino, así dice la tradición eclesiástica, que él pidió ser crucificado. Y allí, con ese martirio, sella su testimonio de fe, no negar, sino confesar que Jesús es el Señor. Y allí triunfó en Pedro la fidelidad de Dios, que el que comenzó en él la buena obra, la ha de completar el día Jesús. Así es. Eso dice el apóstol Pablo. Fiel
es el que os llama. Gloria a su nombre. Que Mesías venga pronto en nuestros días, ello